Buenas noches, hermanos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Augusto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Víctor, ¿no? Víctor Segarra, 38. 38. Ah, qué bien, Lorito. Excelente. ¿Tú, Augusto? Yo soy la 34. Ah, ya. Somos las pares, mejores. Así es, las payas Superiores, mejor. superiores. Tu promo es Superiores. Cristian Paredes Castro, ¿no? Claro, claro. Y sí, su hermano es de mi promoción. Ah, de tu promo es él. Ah, mira. Carlos, sí, Carlos Paredes Castro. Ahí está, que no veas. Eso es lo bonito que en la familia de la Sopraína hay varios hermanos que están en distintas promociones, Sí. ¿no? Yo tengo un hermano de mi misma promoción. O sea, en la ¿Ah, misma sí? promoción somos dos. Sí. Ah, qué bien, bueno, qué Él bien. estaba en la sexta y yo estaba en la séptima. Que Ah, acabamos juntos todo. no, qué bueno, qué bueno. ¿Son de la misma edad? No, él es mayor por un año. Ah, ya, Digo que yo me adelanté. ya. Y ya Ah, qué él. bien, Sí, 38. pues entramos. Aquí está Carlitos Carlitos Corbeto. Corbeto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? El más blanquito de la promoción. Ay, Corbeto tiene apellido de marino, de marino. De corbeta. Sí. ¿Y Juan Gallo dónde es? Juan Gallo. Juan ¿Qué Gallo tal? de la 39. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Qué gusto. 39. Sí, 39. Ah, Ah, seguro nos hemos visto por ahí. Ahí sí. pon tu video para verte el cacharro. Augusto, sí, Augusto, sí. no te olvides la conferencia para los cadetes, ¿ah? Ahí Ah, está. claro. Una vez que ya termina la exposición, sí, lo mando a Juan. Juan les hace llegar. Para coordinar. Listo. Hay un montón. Sí, Por ponerlo, no necesito estoy nada. viniendo, estoy viniendo. Pero, ¿qué hay que hacer? Hola, Walter. ¿Cómo estás, Walter? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué promo? Buenas noches. ¿Qué promoción, Walter? 33. Ay, ay, ay. Somos vecinos. ¿Te veo? El techo raneal. Sí, sí. No lo recuerdo. Te veo. Me manda salud, mi hermano. ¿Quién? ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos. Buenas noches, Augusto. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué Buenas dices? noches, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, Augusto. No, Hola, son Hola, Jorge. ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Augusto, buenas noches a todos. No sé si me ven. Sí, Jorge, Buenas noches, ¿qué tal? Pepito Takara, ¿cómo estás, promoción? Gusto estar con usted. Gracias. Jorge Rosel, ¿cómo estás? Voy trayendo el Hermano, felizmente, con el favor de Dios. ¿Ustedes cómo están? cantados. Bien, bien, bien. Hola, Felizmente. Augusto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alberto te saluda. Alberto Hola, Alberto. Valenzuela. Hola, Albertito Valenzuela. Qué bien. Qué Hola, gusto. Augusto. Te habla Pepe Lucho. Albertito. Hola, Pepe Lucho. ¿Cómo estás, hermano? Qué bien, qué gusto de que están conectados. Directo en directo, RPP. Cadete Víctor Segarra. Ahí estamos, ahí estamos. Desde Trujillo. Estamos paisanos. Y me alegro que están. Así va a ser, creo, el reencuentro de los por ahí, ¿no? A través del Sí. Zoom. Nos ponemos la Cristina, ¿no? La asociación Augusto, pone. buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, Buenas ¿qué noches a tal? todos, hermano. ¿Qué tal? Otra, ¿qué tal? Y dice, bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Buenas noches a todos. Cadete Ugarte. Buenas noches con todos, hola Agustito, Bochi te saluda. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Sí. Víctor Reinaciani, ¿cómo estás? ¿Sabes cómo?
acá pues acompañándolos. Está bien, aquí estamos, aquí estamos. Tenemos... Buenas noches, saludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Bochi? ¿Qué Bochi? Hola, Agustito. Compadrito, ¿qué tal? Bien, compadre. Estás acá. Estoy bien ahí. Atento, estoy atento. Qué bueno que no has estado de bomba en bomba. Te digo así porque mi promoción es bombero. Ah, ya, es por eso. Ahora estoy descanso ahora. No es que vaya de bar en bar, no, sino que va de incendio en incendio. Boba Conti, a los años, Boba Conti, caramba. Víctor, hola. Hola a todos. Estás igualito, pelado, desde el colegio eras pelado, Ese es caramba. anti-COVID. Regla. Sí, anticovid. Ah, compadre, qué gusto verte, hermano. Estoy pasando un temprano. De igual manera, Víctor. Chévere. Oye, ¿Qué quiere decir Mora por parte del control? Multa. Bueno, ¿les parece si esperamos 5 minutos y comenzamos? ¿Sí? Sí, todavía 5 minutos más. Ok. Siempre hay cabreados, siempre hay cabreados. Sí, Y pues, a los 3 últimos los hacemos ranear. Pues. Ya, Ranas virtuales. claro. Polichinelas, carajo. sí, somos un buen grupo. 26 personas, ¿no? No sé, creo que se ve. A ver, un poco para tener un orden, mi nombre es Juan Gallo, voy a poner el video para que me conozcan. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Más o menos el programa que vamos a seguir va a ser el siguiente, ¿no? Vamos a empezar con las palabras de nuestro presidente de la Asociación, que va a hacer una presentación. Voy a silenciar a todos. Ok, he silenciado a todos en este momento, soy el anfitrión. Bienvenidos a todos a estos webinars. El objetivo de esto es justamente, queremos pues contribuir en algo esta situación, y sencillamente el programa va a comenzar con las palabras del presidente de la asociación, el señor Luis Herrera. Luego de ahí vamos a tener la charla. Yo voy a mutear a todos y vamos a tener la charla de Augusto. Y después de la charla, vamos a poder intervenir y hacer nuestras preguntas y todo. Así que quiero que respeten ese orden para que esto sea una experiencia agradable y cada vez que lo hagamos y lo repitamos, nos ayude, ¿no? a hacer un orden y hacerlo mejor, ¿no? Ese es el objetivo de esto. Yo soy quien les ha mandado las invitaciones, quien ha estado interactuando con todos, así que, bueno, yo espero, al igual que todos como hermanos, podamos aprovechar de este momento, de escuchar a Augusto lo que nos tiene que decir, y obviamente enriquecer el objetivo de esta charla, ¿no? De esta conferencia, que es justamente que todos, bueno, aparte de que nos veamos, nos saludemos, obviamente podamos tener un aprendizaje, ¿no? Y nos vayamos, obviamente, con mejor de lo que llegamos. Ese es el objetivo. Así que en este momento, bueno, esperamos, están entrando todavía, déjenos un par de minutos más, ¿sí? Voy a abrir los micrófonos y de ahí silencio a todos y doy la palabra. Podemos un par de minutos abrir nuestros micrófonos sin problema. Gracias a todos. Bienvenidos. ¿Augusto? Acá estoy, Ya. Juancito, sí, ya desactivé. Sí, tenemos un par de minutos para, si quieren, estaban interactuando, pero bueno. Yo estoy aceptando acá los que están ingresando. Claro, sí, pues. Sí veo Carlitos Corbeto. Carlos Corbeto. ¿Qué pasaba? Carlitos, ¿y cómo va la cosa? Que estamos avanzando, ¿no? Sí.
Estamos avanzando fuerte. Ya esto lo... Acá estamos en la conferencia. Ah, como dice que hay 2 minutos libres, un minuto, 2 minutos de recreo, quería aprovechar. Vamos a ver. Todo positivo. Pero ya se me traspapelaron. Qué bien, compadre, me da gusto, me da gusto. Varios, ¿eh? Por si acaso quería mencionarles que la conferencia se está grabando, porque de ahí lo vamos a publicar en el Facebook de la asociación, ¿no? Muy bien, los felicito. ¿Qué tal? Buenas noches, mi querido Luis, Víctor, Augusto, Manuel Espinosa de la 29 Promoción. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. Saludos a todos los que están llegando. Pepito Arca, Pepito Takara, Daniel Olaechea. Sí, ya tenemos 27 participantes. Muy bien. Qué bien, qué bien. Usted ya ganó, yo no encuentro un documento nulo en Bamba. ¿Puede consolidar el empresa? ¿Así ya está trabajando un mes? Ante la firma. Antes de los 10 días que quedan. A los curvitos, Ante ante la cara, no se le ve. Está trabajando, cantidad de sí. Hola Antonino, buenas noches. Hay varios de la 38. No se te escucha, boba. Está con tu micrófono apagado. Juancito Gallo, hay varios de la Buenas 38. noches, ¿me escuchan? Ya, listo. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches, buenas noches. Ok. Hola Antonino, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto verte. ¿Qué es de Juan Carlos? ¿No se ha conectado? ¿Serván? ¿Juan Carlos Serván? Ah, No lo veo. sí. Le voy a escribir a ver si puede entrar. Buenas noches, Augusto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Arturo Vargas, Tiburón. Sí se puede. Hay que bajar una aplicación para darle. ¿Está por Arequipa, Tiburón, o por Cusco? No ha vuelto. Tu micrófono está apagado, no se te escucha. Entonces, semana que viene toca el martes. Martes se puede. Lo mismo. Ahora es ejemplo práctico. Solo martes y jueves. Sí. Ahora ha pasado martes, miércoles y jueves. Yo no quiero entrar Señores, voy a silenciar los micros para empezar la reunión. ¿Les parece? Ya. Listo. Siendo las 19:09, 19:10 empezamos la reunión con palabras de nuestro presidente. Si te pasas un día y no tienes una persona, no reclamo nada. No. Adelante, Lucho. Luchito. Asociación Luchito, está impulsando. ¿Puedes repetir, por favor? Porque acabo de activar tu micro. Ajá, muy bien. Adelante. Buenas noches a todos. Es un gusto para mí darles la bienvenida a estas jornadas de seminarios virtuales que la Asociación Necio Pradina está impulsando.
A partir de esta semana vamos a semanalmente presentar una serie de temas de interés en materia legal, tributaria y empresarial, con la finalidad de aportar en beneficio de la comunidad lenciopraína y de la sociedad en general, para brindar herramientas para poder enfrentar y superar estos periodos de crisis y mirar al futuro, que es lo que siempre nos enseñaron en nuestra formación en el Colegio Militar. Entonces, desde ese enfoque, hoy día iniciamos con nuestro hermano Mancilla de la 34 Promoción, que va a compartir con nosotros sus experiencias en temas de liderazgo, ¿no? Quiero agradecerle a Augusto este inicio e invitar a todos ustedes a seguir acompañándonos y también a incorporarse a estas exposiciones con los temas que ustedes deseen exponer y proponer a la sociedad. Para todos ustedes un fuerte abrazo y alto el pensamiento, como siempre. Augusto, adelante, por favor. Gracias, Luchito, muy amable. Bien, amigos, hermanos lenciopradinos, para mí es una alegría especial poderme comunicar con ustedes a través de este medio, podernos reunir, charlar un poco acerca de algunos temas que he podido recopilar a lo largo de este tiempo. Les pediría que sus celulares también los tuvieran en silenciador para no tener ningún inconveniente y mantengan su micrófono del Zoom también en silencio. Luego vamos a abrir los micrófonos para la participación de ustedes, preguntas, comentarios, apoyos. ¿Sí? De tal manera que así... Augusto, si puedes activar tu micro, por favor, que he silenciado a todos. Bien. Bien. Les decía, amigos, que por favor puedan silenciar sus micrófonos del Zoom y también el de su equipo celular. Tratemos de concentrarnos en el presente, en el aquí, en la ahora, y disfrutar de estos momentos de participación y de compartir algunos temas. Adelante, adelante. Muy bien, gracias. El tema que deseo compartir con ustedes lo escuché por primera vez por el año 2012, cuando fui invitado por la Asociación de Egresados de SAN a una charla que dio una importante y destacada doctora especialista en diversos temas de gestión humana, y trató por primera vez el tema de la inteligencia espiritual en las organizaciones. Y eso realmente a mí me tomó con mucho entusiasmo. Comparadas, en fin, y temas importantes para el desarrollo humano. Pero era la primera vez que veía que un tema espiritual ingresaba a la empresa. Entonces me pareció interesante y a partir de ahí empecé a investigar un poco más algunas informaciones que voy a compartir con ustedes. Apreciamos un poco esta pantalla y vemos que tenemos una interesante reflexión del sacerdote jesuita y científico francés Pierre Teilhard de Chardin. Él escribió por más o menos mediados del siglo pasado, 1955, no somos seres humanos en una travesía espiritual, sino más bien somos seres espirituales en una travesía humana. Por lo tanto, podemos enfatizar pues de que nuestra naturaleza esencial, única y eterna, es una naturaleza espiritual. Veamos este cuadro, esta pintura. ¿Qué apreciamos ahí, amigos? Allí podemos apreciar, ¿no?, que hay un grupo de caballos que van juntos, reunidos, pero hay uno de ellos que va unos metros más adelante, ¿no? Es el caballo líder, el que marca el paso, el que da la velocidad, ¿no? Y todos lo siguen y van hacia un camino específico. Entonces hay una manada que tiene su líder. Entonces,
si en el reino animal podemos ver diferentes expresiones de líderes, ¿no? Como por ejemplo las aves, ¿no? Las gaviotas, cuando van, ¿no? En bandada por los cielos, vemos que hay una que va adelante y después se van turnando, pero siempre hay una que marca el direccionamiento. Entonces podemos decir que en el liderazgo podríamos destacar que la velocidad que establece el líder determina el paso del grupo. O sea, la velocidad que marca el que está al frente, ¿no? Como bien nos decían en nuestra época de cadetes, ojo al guía, ¿no? Seguimos al guía, repetimos las instrucciones y hacemos las ordenanzas que nos indica nuestro guía. Por otro lado, vemos que hay una serie de publicaciones que se han venido haciendo en los últimos años sobre el campo del liderazgo. Y en ese sentido podríamos destacar que la Universidad de Harvard ha indicado que la especialidad, el campo de estudio del liderazgo, es el que tiene más publicaciones en los últimos 25 años en el management contemporáneo. Entonces podemos apreciar aquí algunos libros como Habilidades de liderazgo para una nueva era. Estamos en pleno siglo XXI, con una globalización que nos rodea, con un avance de la ciencia, de la tecnología, y eso también exige nuevas habilidades de liderazgo. Por otro lado, en la esquina derecha vemos liderazgo con alma. ¿Qué puede significar? Liderazgo con entrega, ¿no? Con pasión, con alma, corazón y vida, ¿no? Como dice un vals criollo. Y luego bajamos y tenemos aquí liderazgo espiritual. Ajá, ese es otro estilo de liderazgo, otro tipo de liderazgo muy importante y que en realidad nos ha acompañado a lo largo de la historia universal de la humanidad, con una serie de destacados líderes espirituales. Personalmente también puedo compartir con ustedes que en el año 2005 tuve la oportunidad de escribir un libro sobre liderazgo y empowerment para la gestión directiva. Este libro fue dirigido un poco para un público específico que eran los directores de los centros educativos católicos del Perú, tratando de incorporar y darles a conocer algunas herramientas del management contemporáneo que en ese entonces no era tan conocido, el empowerment, que hoy día utilizamos mucho, empoderamiento, ¿no? La palabra empoderamiento. Hace 15 años empezamos con esa difusión y, bueno, esto se ha ido difundiendo más por las corrientes académicas, ¿no? Entonces, amigos, podríamos destacar que el liderazgo es la capacidad de transformar una visión en realidad, ¿no? O sea, un buen líder tiene que ser un visionario en su familia, un visionario en su entorno social, un visionario en la empresa, en las organizaciones, y llevar a su equipo humano hacia esa visión compartida. Y para ello se va a requerir una serie de elementos que incorporan la estructura del liderazgo, como podemos ver, la inspiración, la motivación, la atracción, el positivismo, las metas, ¿no? Porque nadie sigue a alguien si no fija claramente las metas hacia dónde vamos. Pero también tiene que haber alegría, ¿no? Tiene que haber entusiasmo. Entonces, otro concepto que me pareció interesante compartir con ustedes fue una definición no bibliográfica, ¿no? Sino en este caso fue el resultado de un taller que se hizo para los gerentes de agencias del Banco de Crédito hace ya varios años. Y se seleccionó este concepto como uno de los que reunía las características más destacadas, y lo publicaron en el boletín del Banco de Crédito en aquel entonces. El concepto nos dice de que el liderazgo es la capacidad de encauzar los esfuerzos de las personas hacia la obtención de metas específicas, ¿no? Eso es muy interesante, esa es la parte técnica. Ahora viene la parte humana. A su vez es el proceso de incentivar, de ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo, con buena disposición, buen ánimo, para alcanzar los objetivos que se ha propuesto el equipo, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis conceptual de esta definición, podríamos destacar algunos elementos.
Primero que el liderazgo es una capacidad, ¿no? Y por lo tanto, señores, como ser una capacidad implica que nos podemos capacitar para ser líderes. Podemos entrenarnos para ser líderes. Podemos fortalecer nuestros esfuerzos internos para florecer con una influencia de un liderazgo transformador, de un liderazgo participativo, de un liderazgo efectivo. Por un lado, o sea, el liderazgo es una capacidad y me puedo capacitar, ¿no? Recuerden la famosa pregunta, ¿el líder nace o se hace? Son las dos cosas, ¿no? Es decir, hay personas que nacen con esos atributos de manera natural y hay otros que lo tienen escondido, probablemente, pero las circunstancias de la vida hacen que esa persona aflore, ¿no? En mi experiencia de consultorías y docencia, he visto muchos casos de analistas, asistentes, o el subgerente, o algo más particular, el asistente de gerencia de un área financiera, resulta que se convirtió en el gerente encargado del departamento financiero, porque el gerente de finanzas había sido, pues, tentado por una empresa de la competencia y renunció. Entonces, mientras encontraban al profesional con el perfil idóneo, ¿quién mejor que su brazo derecho conocía el movimiento de esa área? Y es así que a ese asistente de gerencia lo nombran gerente encargado, ¿no? Entonces, probablemente para él fue una sorpresa, ¿no? Él no estaba preparado para enfrentar el liderazgo de su área, pero ahí surge la teoría situacional del liderazgo que nos dice que surgen determinadas circunstancias en nuestra vida que hace que tengamos que asumir una posición de liderazgo. Y por cierto, lo hizo bien, y se quedó un tiempo a cargo, ¿no? Que no fue poco, porque las cosas iban bien y bueno, finalmente después ya asumió un gerente financiero. Bien, decíamos de encauzar, ¿no? También como capacidad, y luego encauzar, es decir, conducir a las personas hacia un lugar, hacia una meta. Decían pues que el general Napoleón Bonaparte, antes de iniciar una batalla, ¿no? Desde su caballo, él explicaba a su tropa cuál era el motivo, cuál era la meta, el objetivo de esta batalla y en qué iba a beneficiar al imperio francés. Entonces, lograba el entendimiento de su tropa y su tropa comprendía ello y con pues el entusiasmo y el patriotismo que él demostraba, pues hacía que su gente diera la vida por Napoleón Bonaparte. Entonces, hay que saber encauzar y hay que establecer las metas adecuadas. Por otro lado, durante ese proceso de trabajo cotidiano, señores, que muchas veces la rutina de la mecánica administrativa hace que ya todo sea pues operativo, no hay que olvidar como gerentes, como líderes, que debemos de siempre preocuparnos por incentivar, por ayudar a nuestro equipo humano, por preocuparnos por la estética del trabajo, ¿no? Es decir, hasta el buen humor dentro del trabajo, fortalecer el clima laboral, trabajar con alegría. Y eso es tarea del líder. Si bien su equipo también lo tiene que hacer espontáneamente, pero quien está al frente es el que tiene que tomar el pulso, el termómetro, cómo está el entusiasmo, cómo está la energía, cómo está el ánimo de mi equipo, cómo está la moral, ¿no? Entonces hay que levantar a nuestra gente de distintas formas, ¿no? Creativas, de tal manera que así propiciamos una buena disposición. Muy bien. Otro importante enfoque que tenemos en el liderazgo son las competencias del liderazgo, ¿no? Las competencias del liderazgo. Y cuando hablamos nosotros de las competencias, vamos a hablar de tres: la capacidad de gestión, la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. Es decir, es fundamental que todo líder desarrolle habilidades administrativas para poder llevar a la práctica, a la ejecución, los proyectos que se propone lograr con su equipo humano, ¿no? Entonces ahí viene la capacidad de gestión, es decir, saber planificar, organizar, integrar, dirigir, controlar procesos, recursos y personas que tiene a su cargo. Por otro lado, tenemos la inteligencia emocional del líder. Es fundamental, porque es la capacidad de saber gestionar, de saber administrar sus emociones interiores
controlarlas y también comprender las emociones de su equipo. Y algo nuevo, que tiene pocos años, es la inteligencia espiritual, ¿no? La inteligencia espiritual del líder hoy en día se ha convertido realmente en la base del éxito de un buen liderazgo, porque allí descansan todos los atributos, todos los valores, las virtudes, las cualidades morales y humanas de gran valor que un líder pueda demostrar con su equipo, de tal manera que el líder pueda llegar a trascender en la vida de su equipo. Muchas veces hemos tenido en nuestra experiencia laboral excelentes jefes, ¿no? Y que los recordamos en otras empresas, ¿no? Y que nos han dejado interesantes y sabias enseñanzas. Es decir, esos buenos jefes han dejado huella en el alma de sus colaboradores, ¿no? De tal manera que esas personas pasará el tiempo y se acordarán de él. Y que muchas cosas la aprendieron y que le sirvieron en otra organización gracias a lo que su jefe le exigía años anteriores. Es como con los maestros, ¿no? Nuestros maestros del colegio militar que nos han dejado huella, algunos más que otros, y muchos de ellos nos acompañan hasta ahora. Instructores, de igual forma, ¿no? Entonces, esa trascendencia la debe de siempre establecer, inculcar, ¿no? Dejar esa huella el líder. Muy bien, entonces lo que les hablo no es pues inspiración de Augusto Mancilla, que un día se levantó y soñó esto, sino es el resultado de una investigación académica, bibliográfica, de estos interesantes autores. Bueno, tenemos al ingeniero David Fishman, autor de más de 10 libros sobre desarrollo personal y liderazgo, con su aporte muy interesante que es el líder transformador. Tiene 3 tomos, por cierto, que es una delicia poderlo conocer. Luego tenemos al psicólogo de la Universidad de Harvard, Daniel Goleman, muy conocido porque él publicó su bestseller, La inteligencia emocional, hace ya más de 20 años. Y luego, como fue un éxito, él enfocó el análisis de la inteligencia emocional en la empresa. Cómo se debe desenvolver, cómo se desarrolla la inteligencia emocional en las organizaciones. ¿Y esto por qué, señores? Porque en las empresas, en nuestras organizaciones estábamos, cuando la vida era normal, ¿no? Estábamos 8 horas, 10 horas, casi cama adentro. Entonces las personas están interactuando y también hay roces, choques. Hay líderes autoritarios, hay gerentes un poco abusadores, hay personal también con sus características particulares emocionales. Entonces, bajo esta perspectiva, el destacado psicólogo Daniel Goleman hace un tratado de cómo es la psicología en la empresa, cómo debemos mejorarla, y el perfil incluso psicológico de características emocionales que deben tener los ejecutivos para distintas áreas. Por ejemplo, para atención al cliente. No vamos a colocar en atención al cliente pues, a alguien que es muy introvertido, que no le gusta hablar, que es muy tímido, pero más bien tiene un potencial de que es un excelente tigre en computación, es un nerd en computación. Pues ahí lo colocamos, porque hemos identificado esa capacidad, ese potencial. Entonces, tenemos que ver a una persona en atención al cliente que tenga un desarrollo de la inteligencia emocional, sobre todo la cualidad de entablar relaciones sociales con bastante facilidad, ¿no? Que sea un buen comunicador, comunicadora. Eso como algunas características. Y luego tenemos el otro libro de David Fishman, La inteligencia espiritual en la práctica, cómo aplicarla en la vida y en la empresa, ¿no? Que fue uno de los libros, fue el libro más vendido en la Feria Internacional del Libro de acá, de Lima, Perú, en el año 2016. Más adelante hablaremos un poquito más de este enfoque, que es el eje de nuestra charla. Entonces, señores, volviendo a la capacidad de gestión que debe tener un líder, les decía que la habilidad administrativa es muy importante, y dentro de ello, todo buen líder debe saber gestionar los recursos humanos, los recursos materiales, los procesos, a través del proceso administrativo, por ejemplo, ¿no? Que es la columna central de la gerencia moderna, ¿no? Que se divide en 2 fases, una fase mecánica de diseño, de estructuración, y una fase dinámica de ejecución, de acción y control. En la fase mecánica tenemos la planeación estratégica, táctica y operativa, que según el nivel donde nos estamos desempeñando, nos hemos desempeñado, tenemos que de todas maneras elaborar, donde nos preguntamos qué hacer, qué objetivos queremos lograr, ¿no? Qué propósitos son los que debemos cumplir. Entonces ahí
nos formulamos ciertos elementos que todos sabemos, los conocemos, pero recordemos un poco, que son infaltables, ¿no? Que son la visión, misión, valores, objetivos, estrategias, políticas, programas y presupuesto, porque finalmente esto es lo que manda la ejecución del plan. Si no hay un buen presupuesto que esté aprobado, el plan no va a ser pues, posible de ejecutar y tendremos que hacer un reajuste del plan, ¿no? Organización, ¿cómo hacer? Es decir, muy bien, estos objetivos, estas metas, estas estrategias, ahora ¿cómo las llevamos a la práctica? No vamos a hacerlas solos, ¿no? Sino necesitamos crear un equipo humano por las distintas áreas que la empresa, según su dimensión, posea, ¿no? Hacemos una departamentalización funcional, territorial, matricial, en fin, pero lo importante es saber dividir el trabajo, señores, ¿no? Dividir el trabajo, no centralizarlo todo en el líder, en el gerente, en el jefe, porque eso va a tensionar más si no es necesario. Hay que empoderar a la gente. Hay que describir las funciones de cada uno para que cada gente, cada equipo sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Porque muchas veces ingresa el personal a la organización y no sabe qué cosa va a hacer. Tiene que estarle preguntando al compañero de al lado, aquí, allá. No hay inducción en la empresa. El gerente es poco comunicativo, está en su oficina encerrado en una burbuja y el nuevo trabajador no sabe qué hacer. Entonces hay que dar una buena descripción de funciones. Muy bien, estamos en lo que es organización, ¿no? Perfecto, pero ahora en estos tiempos de pandemia, señores, la función de organización se está viendo en una reestructuración total. Se están aplicando reingeniería de negocios, ¿no? No solo reingeniería de procesos, sino reingeniería de negocios. Recuerden esta confortable y alegre cafetería, panadería, San Antonio de Miraflores, ¿no? Cómo ahora se ha reestructurado, se ha reinventado y ahora se ha convertido en un mini market, ¿no? Para poder permanecer. Hay muchos negocios que han cambiado totalmente de giros, ¿no? O sea, se han reinventado. Y las personas también tenemos que reinventarnos, ¿no? Entonces ahí interviene la reingeniería, la reestructuración de la organización, que corresponde a lo que denominamos fase mecánica, es una fase técnica y de diseño. Luego tenemos la fase dinámica, la ejecución, es decir, ya muy bien, señores, vamos a trabajar. Ya está planificado, ya está organizado, ahora que se haga, ¿no? Entonces ahí viene la función del líder, del gerente, del jefe, del supervisor, del emprendedor, del empresario, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar la capacidad de saber integrar todos los recursos necesarios, tomar decisiones, que eso es permanente, liderar, ¿no? De manera efectiva, a través de un liderazgo moral, un liderazgo transformador, también motivar a nuestra gente y tener una buena comunicación para que se integre. Y la cuarta función es la función de control. Pues, ¿cómo se hizo? Hay que medir, evaluar el desempeño, hay que comprobar que lo que hemos planificado se haya cumplido. Entonces, diríamos el siguiente binomio, ¿no? El éxito del control será el éxito de la planeación. Y el fracaso del control, lamentablemente, también será el fracaso de la planeación. ¿Ya? Entonces, planeación y control y planeación van de la mano. ¿Ya? El control permite verificar, comprobar, corregir, reajustar, retroalimentar el desempeño que estamos logrando en nuestra organización y en nuestro negocio en sí. Muy bien, ahora entramos a lo humano, ¿no? Un poquito lo técnico a veces es denso. Quisiera presentarles un modelo holístico de la inteligencia a través de los 3 niveles clasificados, ¿no? En el nivel 1 está la inteligencia emocional, el siguiente nivel la inteligencia intelectual y el tercer nivel la inteligencia espiritual. Entonces destacamos que Howard Gardner, autor del libro Las inteligencias múltiples, también un libro muy destacado que se originó en los estudios en Harvard, nos enfatiza este enfoque de las inteligencias, de la inteligencia emocional y de la inteligencia intelectual. Y podríamos decir que una definición de una asociación que es la ciencia convencional de la inteligencia, nos define la inteligencia, que ha sido suscrita por 52 investigadores en el año 94, nos define a la inteligencia como la capacidad mental general que, entre otras cosas, implica la habilidad de razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, ¿no? Comprender ideas complejas, aprender de la experiencia y comprender el entorno que nos rodea, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, tenemos que hay distintas circunstancias
en el desenvolvimiento y desempeño humano. Por lo tanto, Howard Gardner, que ustedes lo ven ahí, profesor de Educación y Cognición de la Universidad de Harvard, planteó el enfoque, la clasificación de las inteligencias múltiples, ¿no? Antiguamente se pensaba que solo la inteligencia lógico-matemática y el razonamiento verbal, lingüístico, eran las únicas inteligencias que el ser humano poseía. Pero resulta pues que no es solo eso, ¿no? La inteligencia lingüística que la poseen los escritores, maestros, redactores, periodistas, en fin. También la lógica matemática de los físicos, ingenieros, la espacial también de arquitectos, ingenieros, la musical, ¿no? De los grandes compositores, arreglistas, músicos, productores de música, cantantes. No olvidemos que Beethoven, ¿no? El gran compositor, era sordo, pero sin embargo tenía esa capacidad de poder componer maravillas de notas que llegaron a ser famosas, ¿no? Músicos, cantantes destacados, Michael Jackson y muchos otros más con un talento natural y que se hicieron famosos y millonarios y exitosos por ese nivel de inteligencia. Luego tenemos la inteligencia naturalista de los ingenieros agrónomos, de las personas que se preocupan por el medio ambiente, por los animales, por los jardines, por el cultivo, por ese contacto de proteger, preservar, cuidar y ver florecer la naturaleza. La inteligencia kinestésica que tienen pues los deportistas, los gimnastas, ¿no? Vemos pues a un Neymar, a un Messi, ¿no? Que con brillantes y destacados deportistas en todas las disciplinas, que con ese talento que demuestra natural y que a su vez ha sido perfeccionado con la práctica, con el entrenamiento constante, pues han demostrado unas habilidades incomparables. Luego tenemos la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. La interpersonal es la inteligencia que manejamos en nuestras emociones interiores, y la intrapersonal, las que manejamos en las emociones con los demás. Entonces ahí es donde ingresa pues el gurú Daniel Goleman de la inteligencia emocional, que por cierto, él no la inventa, no la descubre. Él lo que hizo como buen maestro, como buen docente, investigador también, fue de recopilar, investigar, recopilar todos los estudios que desde 1921 se habían empezado a realizar acerca de la inteligencia emocional. Y las recopila en esta obra bestseller magnífica, La inteligencia emocional, porque es más importante que el cociente intelectual, ¿no? Entonces podríamos decir que hay personas que son exitosas en los negocios, en sus profesiones, pero tienen dificultades en su vida emocional, con 4 o 5 matrimonios, con una serie de, a veces, dificultades de interiores, en fin, que no va en relación con su natural inteligencia racional, que es destacada, ¿no? Un ejemplo de ello es David Fishman. Él era un gerente neurótico, un desastre, ¿no? Pero tiene un coeficiente intelectual alto, ¿no? Se graduó con honores en una universidad norteamericana, después fue magíster en administración, o sea, ¿no? Pero era un energúmeno, como él lo reconoce públicamente en las múltiples entrevistas. Entonces, su inteligencia emocional estaba por los suelos, era como la de un infante. Entonces, ¿qué nos dice Daniel Goleman? Que los líderes verdaderamente efectivos se distinguen por su alto grado de inteligencia emocional. Miren, qué interesante, ¿no? Un líder efectivo realmente que es completo es aquel que demuestra una inteligencia emocional en el desarrollo de sus funciones, ¿no? Por lo tanto, Goleman nos podría definir que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, ¿no? Reconocer nuestras emociones, de motivarnos, o sea, automotivarnos, de tratar de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones con los demás, ¿no? Todo un desafío permanente día a día, ¿no? Entonces es saber administrar tus emociones interiores, como también manejar bien tus relaciones interpersonales, tus emociones con los demás y comprender las emociones de los demás, ¿no? Por lo tanto, nos presenta esta siguiente clasificación.
Las 5 cualidades, perdón, de la inteligencia emocional se dividen en 2 grupos. Las 3 primeras son cualidades intrapersonales y las 2 siguientes son cualidades interpersonales con los demás. Comencemos. La conciencia de uno mismo. Daniel Goleman nos habla, señores, que todo ser humano, toda persona tiene que tratar de conocerse a sí mismo, como decía el filósofo griego Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo. Pero en este punto no es conocernos en cuanto a nuestras fortalezas cognitivas o nuestra actividad productiva para qué soy bueno. No, sino tiene que ver en autoconocimiento emocional. ¿Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades con respecto a tus emociones? ¿No? ¿Cuáles son tus emociones fuertes, saludables, óptimas, positivas? ¿Y cuáles son aquellas emociones que necesitas corregir, dominar más, mejorar más? ¿No? Entonces hay que mirarnos a nuestro espejo emocional para ver cómo actuamos emocionalmente ante las distintas circunstancias de la vida. ¿No? Eso es el enfoque de conciencia de uno mismo. Control de los impulsos, ese es el autocontrol, ¿no? Es decir, no podemos ser acción-reacción, ¿no? Sino ante una provocación, de inmediato no vamos a salir a sacar con toda nuestra fuerza para estrangularlo, ¿no? Sino tenemos que un poco tomar calma. Algunos sugieren contar hasta 10 antes de responder, a veces necesitamos contar hasta 50, hasta 100 y un poco más, ¿no? Y para no ser tan reactivos, ¿no? Sino más bien para ser asertivos en nuestra comunicación, en nuestra respuesta. La automotivación. La automotivación es cómo somos personas que tratamos, a pesar de las circunstancias, de tener un pensamiento positivo, optimista, al margen de lo que estamos viviendo, ¿no? Cómo tratamos nosotros de poder sobrellevar las adversidades de una manera, viéndole siempre el lado positivo de las cosas. La automotivación también, en el sentido de que a veces comenzamos el día lunes, cuando trabajamos y teníamos que ir a la empresa, y cómo decíamos otra vez ver al jefe, otra vez y salir, ¿no? Ahora, cómo extrañamos el salir e ir a la empresa, ¿no? Un ratito, aunque sea hoy media horita, no una hora. La cosa es fugar, ¿no? Pero bueno. Entonces, esa motivación, ese entusiasmo que tenemos que buscar en nosotros, ese afán del logro, es muy importante. A veces podemos tener una discusión familiar, ahora en estos tiempos de cuarentena, ¿no? No faltan los rosas. Entonces, muy bien, estamos bajoneados por algún tipo de razón. ¿Cómo nos levantamos el ánimo? Algunos podemos utilizar la música, ¿no? Cantamos. Otros sintonizamos, buscamos ahí, ¿no? Nuestro CD o nuestra computadora. A ver, yo pongo pues una canción bonita de Cuán profundo es tu amor, de los Bee Gees. No sé si se acuerdan. Caramba, me acuerdo de mi época de cadete, de mi flaquita, de aquí. Así me fue todo. Estoy así en las nubes, qué bacana, la vida es bella, ¿no? Qué bonito, ¿no? Entonces, buscamos diferentes formas. Algunos salen bueno, hacen ejercicio, hacen meditación, en fin, ¿no? Leen un libro. La cosa es buscar una automotivación que te eleve el entusiasmo. Y por supuesto la alimentación también es buena, ¿no? Porque si estamos alimentados con mucha grasa, con comida chatarra, en fin, vamos a estar así, ¿no? Entonces tenemos que ver siempre que nuestra alimentación sea saludable, porque para que nuestro estado de ánimo también sea saludable. Comer un plátano diario, una manzana, eleva mucho, ¿no? Nuestro entusiasmo, ¿no? Tener siempre a la mano un sobrecito de magnesol o una cápsula de magnesio, eso te eleva, te hace generar un entusiasmo mayor. Porque recuerden, señores, somos lo que comemos, ¿no? Somos lo que comemos. Está comprobado científicamente que la alimentación influye también en el estado de ánimo, ¿no? Muy bien. Entonces, estos 3 retos, estas 3 cualidades son para nuestro desarrollo interior, ¿no? Ahí viene cómo nosotros tenemos que trabajar interiormente para fortalecer estas cualidades. Ahora vienen las 2 siguientes, las cualidades interpersonales, es decir, cómo nos relacionamos emocionalmente con los demás. Y viene la empatía. Y la empatía, como todos bien sabemos, es esa capacidad de poder sentir lo que el otro siente, comprender lo que el otro siente, ¿no? Tratar de ponernos en su lugar, ¿no?
Si esta persona ha reaccionado de esta manera conmigo, ¿por qué lo ha hecho? A ver qué le pasa, qué dificultades puede tener, qué situación puede enfrentar. La empatía también es una comunicación asertiva, una sintonía. Yo los estoy mirando, señores, ustedes me están mirando a mí. Estamos atentos en el aquí y a la hora, ¿no? Dejamos los equipos, dejamos trabajo, estamos conectados. Porque recuerden que esto no se va a volver a repetir este momento, ¿no? Entonces aprovechémoslo al máximo. Cuando nos bañamos, qué rico, disfrutamos del baño, nos jabonamos con agüita tibia, calientita, ahora que está haciendo frío, disfrutar. Sin pensar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer por aquí, tengo que hacer por allá. Entonces, cuando conversamos con una persona, conectémonos con esa persona. Como en coaching, cuando hice una especialidad de coaching, nos enseñaron a hacer el rapport, ¿no? La conexión. ¿No? O sea, no podemos hablar con una persona si estamos viendo el celular paralelamente. Estamos 50-50. Entonces, esa empatía es sentir al otro, lograr la conexión y ver en qué medida podamos también nosotros ayudar a responder emocionalmente a lo que esa persona necesita. Empatía con el cliente, fundamental. Empatía con nuestro jefe. Nuestro jefe, empatía con sus colaboradores. Empatía en la familia, con tu pareja. Empatía con tus hijos, ¿no? Fundamental. Y luego tenemos las habilidades sociales. Las habilidades sociales, señores, es la capacidad del ser humano de poder cooperar, de trabajar en equipo, de participar activamente en reuniones, ya sea presenciales o virtuales, a través de la colaboración y generar sinergia, ¿no? Por lo tanto, también la habilidad social es de entablar una conversación con unas personas que no conocemos y desarrollar así algún tipo de diálogo mientras estamos esperando en la cola de recibir el bono, por ejemplo, o de retirar el dinero en el banco o que vamos al mercado. Bien, entonces, fíjense en esta imagen. Cuerpo, alma y espíritu. Estos somos, señores. Estos somos. ¿Ya? Entonces, al cuerpo lo cuidamos, lo alimentamos, ¿no? Diariamente con alimentos saludables, lo cuidamos con el descanso, con la protección. Pero descuidamos el alma y descuidamos el espíritu, ¿no? Que en realidad se complementan, ¿no? Hay que nutrir también a nuestra alma. Hay que darle el alimento que el alma necesita, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en unos momentos. Entonces, el líder interior tiene un buen conocimiento de sí mismo. Tiene el poder de la actitud, ¿no? Una actitud proactiva, optimista, positiva. Tiene una buena capacidad de comunicarse. No pueden haber líderes mudos, ¿no? No pueden haber gerentes que están en su oficina y no salen, ¿no? Tiene que haber una buena comunicación asertiva. Y por supuesto, el líder interior tiene que desarrollar su inteligencia espiritual. Entonces, ¿qué es la inteligencia espiritual, señores? Es la base necesaria para el eficaz funcionamiento tanto del cociente intelectual como de la inteligencia emocional, ¿no? En realidad podríamos decir que es nuestra inteligencia primordial. ¿Qué referencias hay sobre la inteligencia espiritual? En realidad, investigando me di cuenta de que la inteligencia espiritual se empezó a mencionar desde hace 2500 años. En los libros del budismo, en las enseñanzas del Tripitaka, las 3 canastas de la sabiduría de Buda. Ahí empiezan las primeras menciones. Pero la otra mención es del apóstol San Pablo, en una epístola en el Nuevo Testamento, que también nos dice y menciona textualmente la inteligencia espiritual. Increíble, eso me quedé asombrado. Entonces, en este libro sagrado, la Biblia, los libros, tenemos la epístola del apóstol San Pablo a los colonenses. Entonces, en el capítulo 1, terminando el versículo 2, nos dice, Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. ¿Ah? Interesante, ¿no? En la epístola al apóstol San Pablo. Por favor, no soy pastor evangélico, pero me está gustando mencionar esto. Siguiente mención, dentro del mismo capítulo 1. No, capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Fíjense, amigos, lo pueden encontrar eso en la Biblia que tienen en casa. Entonces, filosóficamente, históricamente, la revelación divina nos ha hablado de esta cualidad del ser humano. Años después ya surge pues Danah Zohar, una científica iraní muy interesante, y Ian Marshall, que publicaron el libro La inteligencia espiritual. La inteligencia que permite ser creativos, tener valores y fe. Acá tenemos a la doctora Frances Baugham, que quiero citar a ella un momento, para equilibrar ciencia y filosofía. La psicóloga Frances Baugham, presidenta de la Asociación de Psicología Transpersonal y Psicología Humanística, considera que la inteligencia espiritual es necesaria para discernir sobre las decisiones espirituales que contribuyen al bienestar psicológico y a una salud amplia del desarrollo humano. Y algo que me llamó la atención es que ella menciona aquí que trabajando como psicoterapeuta, su impresión fue de que la inteligencia espiritual abre el corazón, ilumina la mente e inspira el alma. Miren qué bello, ¿no? La inteligencia espiritual abre el corazón, ilumina la mente e inspira el alma. Seguimos con nuestra investigación científica. En la Escuela de Medicina de Harvard, el psicólogo Richard Ward nos dice que la inteligencia espiritual es la capacidad humana para hacer preguntas sobre el significado de la vida y para experimentar simultáneamente la perfecta conexión entre cada uno de nosotros y el mundo en que vivimos. Destaca que la inteligencia espiritual tiene 3 dimensiones: autoconocimiento, vivencia ética espiritual y sabiduría, ¿no? Muy bien, ahora en los líderes también ingresa este campo, ¿no? Y Ricardo Perret, un consultor mexicano, escribió en su libro Inteligencia Espiritual para Líderes la siguiente definición: una persona inteligente espiritualmente logra integrar a su propia vida de una manera coherente sus creencias y vivencias, no necesariamente religiosas, y siempre considera su existencia en relación a Dios y con todas sus manifestaciones. Un líder inteligente espiritualmente, lo destaca, es aquel que busca desarrollar su máximo potencial como ser espiritual atemporal, ¿no? Fuera de este tiempo, más que como un ser terrenal temporal. Qué interesante, ¿no? Un líder inteligente espiritualmente busca desarrollar su máximo potencial como ser espiritual atemporal, más que en esta época, en este mundo pasajero terrenal. Porque en realidad algo es muy importante destacar, que nuestra vida espiritual es eterna, mientras que nuestro paso por este mundo material es temporal. Eso se empezó a decir hace, por supuesto, miles de años, ¿no? Con las manifestaciones de Dios, y luego la ciencia lo empieza a descubrir. Augusto, estamos un poco sobre la hora. Ya, ok. Voy terminando con un poquito de la inteligencia espiritual en la práctica. David Fishman nos define también que la inteligencia espiritual es la capacidad de escoger al ser elevado sobre el ego, ¿no? Extrayendo su sabiduría y compasión para mantener nuestra paz exterior e interior, al margen de las circunstancias. Todos tenemos un grado mayor o menor de ego. El ego es necesario como elemento de protección, porque si el ego es silencioso, somos totalmente, diríamos, entregados a lo que cualquier injusticia nos pueda pasar. Pero a veces encontramos jefes con un ego ruidoso, muy alto, estridente, impositivos, maltratadores, personas maltratadoras. Entonces, el ego ruidoso tiene que ahí ser nivelado, ser modulado y bajar a un equilibrio de un ego, ¿no? Estable, normal, que permita que la persona se desenvuelva, se proteja, se desenvuelva, haga valer también sus derechos, pero no entrar a un tema de conflicto permanente. Entonces, dentro de los beneficios que tenemos de la inteligencia espiritual, que nos da felicidad, bienestar, que
nos permite tener una relación con nuestra familia mucho más amorosa, mucho más feliz, más armoniosa. En el trabajo trabajamos en equipo con más entusiasmo y promovemos la paz, la armonía en nuestro entorno. Quisiera recomendarles que visiten la página de Facebook del psicoanalista argentino-italiano Walter Rizzo. Muy bueno. Nos dice que las personas con una vida espiritual intensa son más fuertes ante la adversidad y emocionalmente más maduras. Por lo tanto, en las empresas, ¿qué beneficios tenemos, no? Que al tener un desarrollo de la inteligencia espiritual en las organizaciones, hay una mayor conciencia de unidad y se generan negocios en donde los beneficiados son todos, el dueño, el cliente y el empleado. No es la ley del embudo, lo ancho para uno y lo angosto para el otro. Se pierde el temor y más bien hay una fuente constante de inspiración, de tranquilidad para tomar decisiones, de una mente más clara, porque no hay una presión autoritaria. Se crea en el negocio un ambiente de colaboración, ¿no? Donde buscamos llegar al que yo gano y tú ganas como empresa. Y la solidaridad, el respeto, la buena actitud forma parte del día a día en el ambiente de trabajo. O sea, un buen nivel de inteligencia espiritual nos ayuda a fortalecer nuestro clima laboral, ¿no? Y los indicadores de liderazgo se incrementan notablemente. Los indicadores de efectividad en el liderazgo se incrementan, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México, hace algunos años, se realizó un programa de perfeccionamiento ejecutivo sobre inteligencia espiritual y negocios para empresarios, directores y líderes. La fundación de la compañía PricewaterhouseCoopers, ¿no? desarrolló, ¿no? elaboró un programa de desarrollo emocional y espiritual para el trabajo, ¿no? Y desarrollaron una nueva propuesta de performance para la corporación con 4 elementos, ¿no? 1, económicamente viable; 2, ambientalmente saludable; 3, socialmente responsable; y 4, espiritualmente inteligente. Y algo muy cercano, señores, yo trabajo para una de las compañías, para una de las empresas de la corporación Intercorp, y me llegó una invitación justamente hace 2 días, y hoy día pude participar, ¿no? como asistente oyente a una conferencia que dio David Fishman con Noni Riaño, de Brahma Kumaris, en donde nos hablaron acerca de la meditación en tiempos de cambio. Una alumna hace 2 semanas me dijo: profesor, nos han llegado videos, nos han enviado videos de meditación y nos han llegado videos de yoga, porque ella trabaja en Procter & Gamble, esta corporación también internacional, y para estos momentos de pandemia, de estrés, de confinamiento, de preocupación, algunas compañías están compartiendo con sus colaboradores técnicas de meditación, yoga y otros tipos de prácticas de desarrollo espiritual. Entonces, justamente hacia eso van los medios de desarrollo, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos fortalecer, desarrollar nuestra inteligencia espiritual? A través de la práctica de la oración, de la meditación, el estudio de los libros sagrados, participar en programas, cursos sencillos sobre valores, sobre virtudes que podemos investigar en Internet, y que el desarrollo de la inteligencia espiritual en realidad parte desde un lenguaje, desde un alimento básico, la oración y la meditación, ¿no? Es decir, hacer ejercicios de meditación que son ahora más difundidos por las redes, hacer oraciones con fe, hacer nuestras peticiones a Dios, así como lo hacíamos en la misa presencial, tener una actitud de contemplación esperando respuesta e iluminación para tomar mejores decisiones, leer los libros sagrados, practicar el desarrollo de cultivar virtudes, primero de estudiarlas, cuáles son, y practicarlas, tener una vida de integridad y rectitud de conducta, acciones de servicio, ayuda al prójimo. En eso nuestra comunidad leoncio-pradeína se distingue mucho en cada promoción. Tener una actitud de desapego emocional y material, eso también es un ancla que nos genera incomodidad, ¿no? Malestar emocional. Y practicar alguna creencia religiosa, es decir, asistir a alguna de las reuniones virtuales que hoy día se difunden de las distintas comunidades de fe, porque es como que nos dan pautas, hay un orden, hay una estructura, hay lecciones, hay actividades que fortalecen, enriquecen nuestro espíritu.
cuando vamos a misa, cuando hacemos oraciones en colectividad, se siente, ¿no?, un bienestar interior muy fuerte. Entonces, participar de las actividades de las comunidades de fe es muy, muy importante. La neuroteología también investigó a través de una serie de estudios de encefalografía, de escáneres, cómo cambia el cerebro antes y después de la meditación, en donde se desarrollan los lóbulos cerebrales de una manera pues, que genera paz, armonía, reflexión, tranquilidad, ¿no? La policía de Canadá, ¿no? Esto me interesó mucho, me llamó mucho la atención, hace un tiempo vi esta foto, ¿no? Practican en algunas localidades, antes de iniciar sus jornadas, sesiones de meditación. ¿Y qué nos dijo hace ya muchos años Albert Einstein? Que la ciencia sin religión es coja y la religión sin ciencia es ciega, ¿no? Por otro lado, la oración es el alimento del alma, es indispensable para el desarrollo espiritual del ser humano, ¿no? El hombre espiritual es el que se ha enamorado de Dios y la oración es el lenguaje del amor. Al respecto de Albert Einstein, él también dijo en una declaración ante unos periodistas, en el futuro se estudiará el poder de la oración en centros de investigación científica. Y justamente ahora podemos ver documentales en The History Channel. Por ejemplo, hace un tiempo vi un documental con el actor Morgan Freeman, y ustedes lo pueden ver en YouTube, un video que dice, ¿existe Dios? Y él hace un documental acerca de las diversas religiones mundiales y justamente las pruebas e investigaciones científicas sobre el poder de la meditación y la oración. Yogi Effendi dice, la oración es el núcleo de la fe, es el sentido místico que une al hombre con Dios. Este estado de comunión puede alcanzarse y mantenerse mediante la meditación y oración. Entonces hay muchos beneficios de la meditación. Mejora la salud, aporta calma, favorece las emociones positivas, ayuda a disfrutar del momento presente, facilita, mejora la toma de decisiones, mejora las relaciones sociales, otorga una verdadera libertad y nos ofrece mayor bienestar y calidad de vida. Entonces, rápidamente para concluir, señores, una práctica simple, sencilla, para relajarnos. Sentados allí, como se encuentren ustedes sentados, echados, ¿no?, separando las piernas, nuestros brazos, tratemos de eliminar todo pensamiento y concentrémonos en una luz en nuestra frente, en una luz como si fuera la de una estrella, que en el fondo puede ser la radiación de la luz de la iluminación de Dios, ¿no? Los creyentes lo harán en función a imaginarse el rostro de Jesús, los no creyentes lo pueden hacer en función a una energía poderosa del universo, en fin, ¿no? Entonces nos imaginamos esta luz potente que ilumina nuestra mente, nuestro ser, nos llena, ¿no?, de un calor, una tibieza, y en nuestra mente, en ese punto medio de nuestra frente, tratemos de visualizarlo, de concentrarnos. Y a la vez de empezar a tratar de sentir emociones saludables. Por ejemplo, pureza, paz, poder, amor. Sintamos, recordemos ese sentimiento de amor intenso por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestros padres, ese amor en general, ¿no? Busquemos el equilibrio y tratemos de sentir bienestar, felicidad, en ese estado de relajamiento y concentración. Respiramos profundamente, es importante para una buena meditación, la respiración abdominal. Inhalamos, retenemos un poco y exhalamos por la nariz. Inhalamos por la nariz, retenemos y exhalamos por la nariz. Profundamente, con la respiración abdominal profunda oxigenamos nuestro cerebro y nos damos una sensación de relajamiento. 10 veces, respirar profundamente. 10 veces. Luego nos podríamos imaginar en nuestra mente un paisaje, un verdor,
el mar, la naturaleza, ¿no? Un santuario. Podríamos imaginar que estamos yendo hacia un templo, ¿no? Estamos yendo hacia un templo, que estamos en una iglesia, ¿no? En una especial concentración. Y aquí, ustedes con los ojos cerrados, por favor, yo les leo la siguiente oración. Oh Dios, purifica mi corazón, ilumina mis poderes. Dejo todos mis asuntos en tus manos. Tú eres mi guía y mi refugio. Ya no estaré triste ni afligido. Seré un ser feliz y alegre. Oh Dios, ya no estaré lleno de ansiedad y dejaré que las aflicciones me fatiguen, ni que me absorban las cosas desagradables de la vida. Oh Dios, tú eres más amigo mío que yo lo soy de mí mismo. A ti me consagro, oh Señor. Seguimos con nuestras respiraciones profundas y luego visualicemos esta imagen en pantalla. Esto ocurre con nuestro cuerpo, con nuestro ser espiritual. Esas ondas, ¿no? que se dan a través de la meditación y la oración, que hay que practicarlo para poderlo sentir, porque en este corto momento no es fácil, nos genera un bienestar espiritual y emocional, ¿no? La práctica de la meditación y la oración tiene que ser diaria, cotidiana, para poder lograr, ¿no? Un impacto saludable en nuestra vida y en nuestro entorno. Y así llegar a con nuestra familia, con los que estamos, con nuestros seres queridos, en un permanente ambiente de bienestar, de alegría, de ayuda mutua, de comprensión. Entonces, como profesor que soy, amigos, les alcanzo aquí una bibliografía virtual. Aquí tenemos 2 apps para la meditación y la oración. Ustedes en el celular pueden bajar estos aplicativos, que son gratuitos. Appfulness que se basa en la técnica de meditación Mindfulness. Aquí vienen 30 sesiones gratuitas, una para cada día, con meditaciones. Bajan eso, que es muy interesante. Eso fue elaborado por la consultora Effectus Fishman. Y luego tenemos otro aplicativo, que es Bajar Players. Y ustedes, una vez que lo bajan, lo programan, lo configuran en idioma español. Y ahí pueden apreciar, leer oraciones para distintas circunstancias. Para la mañana, para ayuda, para la curación, para los padres, para la protección, para las pruebas y dificultades, para los difuntos, para muchas circunstancias. Es maravilloso este app de múltiples oraciones para distintas circunstancias. Y a nivel de redes sociales y web, tenemos el Facebook de Brahma Kumaris Perú. Aquí dan charlas gratuitas, virtuales, para aprender a meditar. Luego en la web www.bahaiplayers.io también tienen, ¿no? Oraciones que pueden verlas en una página web, y también debajo en www.bahai.org, ¿no? Bueno, tengo algunos otros puntos más por tratar con ustedes, pero la emoción me ha hecho desbordar y me he excedido del tiempo y les pido, por favor, me disculpen por haber sido quizás muy acaparador de las explicaciones. Bien, estimado Juan, estoy a disposición de los amigos para cualquier comentario, aporte, pregunta, mientras me tomo un poquito de agua. Gracias. Gracias, Augusto. Bueno, hay personas que quisieran participar con algunas preguntas o con algunas contribuciones. Lo que sí les voy a pedir es que sean breves. Yo voy a tomar más o menos un tiempo de 3 minutos por cada intervención.
Y bueno, obviamente si se pasan les voy a pasar la voz. Pero nos gustaría que participen y si tienen algunas preguntas para Augusto, igual hacemos la pregunta y Augusto responde, o sea, algún comentario también. No, yo voy a estar con un cronómetro, pero bueno, bienvenidos todos a esta parte que es la parte participativa. Quien quiera hablar solamente tiene que desactivar poner su audio y levantar la mano y... Ajá, adelante, adelante. Por favor, Augusto, desde tu particular enfoque y punto de vista, ¿cuál es la diferencia para ti entre alma y espíritu? A su vez, entre inteligencia y sabiduría. Muy bien, gracias, estimado Pepito. Sí, el alma es la fuerza motriz que anima nuestro cuerpo, ¿no? Es esa otra realidad con la que a veces conversamos, ¿no? El alma, en realidad, nos ayuda muchas veces generándonos momentos de intuición. A veces no tienes una corazonada, no tienes, ¿no?, un sexto sentido que le llamamos. Ese otro ser que está dentro de nuestro ser es nuestra alma, ¿no? Y nuestro espíritu es el hálito del Espíritu Santo que Dios nos ha otorgado y que nos ha dado la vida, ¿no? Porque si bien hemos sido concebidos físicamente, orgánicamente, pero el soplo del Espíritu Santo, como lo conocemos los creyentes, es lo que Dios nos da como ese hálito de vida, y es ese espíritu humano el que trasciende y sigue su evolución en los mundos de Dios. Es algo muy interesante. Hay estudios, ustedes saben, científicos hoy en día, de que hay personas que han fallecido en la sala de operaciones, han sufrido un infarto cardíaco por unos breves momentos, unos segundos, y luego los han reanimado y han vuelto a la vida. Entonces ellos se han visto, a su vez, cómo se han dado los movimientos en la sala de operaciones. Ellos han sentido eso, ¿no? Y luego han regresado. Por otro lado, cuando fallece un familiar, un amigo, siempre se hace una misa del mes, del año, y así sucesivamente, porque exactamente el espíritu humano necesita las oraciones para continuar su progreso en los diferentes mundos de Dios, que no son mundos físicos, sino son niveles de dimensión espiritual. Entonces, a veces no soñamos con nuestros seres queridos, a veces nos revelan algunas cosas. Hay personas que son más profundas, que tienen más cualidades de revelaciones que otras, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos de fortalecer nuestra dimensión espiritual, porque este mundo es como un taller, ¿no? Este mundo donde tenemos que forjar y trabajar nuestras virtudes, de tal manera que cuando pasamos al otro nivel, que seguimos evolucionando espiritualmente, podamos llegar a un nivel de mayor desarrollo espiritual que nunca va a acabar. Cuando fallece un familiar decimos, bueno, y ahora se encontrará con el espíritu de su esposo o de mi abuelito, ¿no? Y eso es cierto. O sea, hay cada vez más investigaciones científicas, ¿no? Hay pruebas científicas sobre la existencia de esa realidad espiritual en nuestro ser. ¿Algo más me dijiste, Pepito, en la segunda parte de tu pregunta? Paralelamente o equivalentemente, la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Ah, claro. En realidad, como hemos visto en las definiciones, ¿no?, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, de desenvolvernos en las circunstancias distintas de nuestro entorno de una manera adecuada y asertiva. Pero la sabiduría ya es un conocimiento más profundo que hemos obtenido y que hemos alcanzado a lo largo de la vida y que nos hace personas con un conocimiento mucho más profundo. Es decir, la sabiduría es el nivel de excelencia del conocimiento, ¿no? Y dentro de ello, la inteligencia, que tiene sus niveles que hemos visto, ¿no?, emocional, las inteligencias múltiples en sí, nos permite un desenvolvimiento, ¿no?, adecuado dentro de nuestras circunstancias cotidianas.
mientras que ya la sabiduría es un nivel mayor y que la podemos alcanzar justamente si logramos fortalecer nuestra dimensión espiritual, porque la sabiduría en realidad no viene solo por la oración, la meditación, que contribuye mucho, sino por leer las enseñanzas reveladas en los libros sagrados, en el Bhagavad Gita, ¿no?, del hinduismo, por ejemplo, en el Torah, ¿no?, de la fe judía, ¿no?, en el Tripitaka, las 3 canastas del conocimiento del budismo, ¿no?, en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús son pues una maravilla de lecciones de vida y de principios para la felicidad. En el Corán, ¿no?, que significa aquello que debe ser recitado, Mahoma también ha revelado una serie de sabias enseñanzas. Sí. Luego tenemos el Bayán persa, y finalmente el Kitabikán, ¿no? El Bayán persa fue revelado por el Bab en 1844, en el antiguo imperio persa, y el Kitabikán, el libro de la certeza, que fue revelado en 1863 por Baha'u'lláh, en Teherán, también en el antiguo imperio persa. Entonces, esto por citar algunos de los libros, ¿no?, que contienen gran sabiduría. Entonces leemos, entendemos estas enseñanzas, las aplicamos a nuestra vida, actuamos de esa manera, y como que vamos tratando de rasguñar la sabiduría divina, más la sabiduría alcanzada por nuestra experiencia, positiva por cierto que debe ser, y se fusiona, ¿no?, se integra. Sí. Tenemos la intervención ¿Otra pregunta? también de Roger Cotrina. A ver, gracias, José. Roger, Sí, puedes activar. Dígame. No he estado al principio de la conferencia, pido disculpas por eso, pero sí por la parte final de meditación y de paz y tranquilidad que se trata de transmitir al resto de la audiencia. Solamente quiero referirles algo muy personal, ¿no? Me considero, como marino de guerra que soy, me considero un hombre de mucho carácter, de mucho aplomo, muy pensante, pero en estos días, hará cuestión de 4 semanas, recibí una noticia muy ingrata y me comunicaron que uno de mis hijos había dado positivo COVID. Entonces, realmente me sentí muy afectado. La misma situación que se vive de encierro, la misma presión de pensar que a mi hijo le iba a pasar algo, sin darme cuenta, conforme pasaron los días, comencé a sentir que no podía respirar bien. Sentía que me dormí incómodo. Para esto, cuando me dieron la noticia, realmente me chocó bastante, ¿no? Porque se trata de un hijo y uno no sabe cómo evolucionar esta enfermedad que es muy desconocida. Y cuando ya no pude más y tuve que ir a emergencia del Policlínico de la Marina, le relaté a la doctora qué había pasado y me refirió que, así como yo, habían llegado aproximadamente 25 personas antes, con los mismos síntomas. Y me expresó de que justo estas tensiones que hay y estas preocupaciones que hay causan la contractura muscular y a veces la contractura del diafragma, que a uno no lo deja respirar bien, ¿no? Y que a uno le incomoda incluso hasta dormir y hasta descansar. Yo felicito al señor presidente, a Luis Herrera, y también felicito al expositor, Augusto, porque esto nos va a servir de mucho, porque ya después que la doctora me vio y me recetó un simple... Me dijo, sus músculos están contracturados, y me recetó lo que los futbolistas, a veces cuando nos lesionamos, nos aplicamos, ¿no? Que es un relajante y un desinflamante. Y realmente me sirvió de bastante. Incluso hasta se me había subido un poco la presión, me dijo, pero después de esto, me dijo, usted no tiene historia de hipertensión, pero después de esto usted puede mejorar. Entonces aquí quedan 2 caminos, ¿no? Bueno, ya pasó, felizmente todo ha salido bien, me he tranquilizado, me siento ya muy bien, he podido ya caminar y un poco despejar todo ese estrés, ¿no? Que es la primera vez que me pasa, pero los años no pasan por gusto. Entonces yo felicito esta iniciativa, ¿por qué? Porque o nos vamos por la farmacología, o nos vamos por las partes espirituales que nos pueden reforzar. Ese es el único comentario que quería dar, y gracias por tocar este tema, ¿no? Gracias, Roger.
Te agradecemos por tu contribución. Está levantando la mano Pepe Arca. A ver, adelante, Pepe. Pepito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, te escuchamos. Tu micrófono. Tu micrófono, Pepito. Pepe. El micrófono parece, ¿no? Está activado. A ver, sigamos con Daniel. Daniel Olechea. Buenas noches. ¿Cómo están Daniel? todos? Bienvenido. Un gusto. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Felicitarte por lo que nos has compartido el día de hoy. Gracias. Quería hacer un pequeño aporte, tal vez claro. Un poco a reforzar qué tan importante es tener ejemplos de líderes espirituales que nos han dejado una experiencia muy, muy buena, que nos dan un ejemplo respecto a sus vidas, como el caso de Mandela, como el caso de Indira Gandhi, o la misma Madre Teresa de Calcuta, que han sido que en su vida han entrado en un grado de humildad para poder enfrentar los avatares que se les ha presentado en la vida, ¿no? Hoy nosotros que estamos confinados y estamos un poco sumergidos en este mundo con respecto a la pandemia y las adversidades y la incógnita y la incertidumbre de qué va a ser mañana cuando esto pase. Algunos están sin empleo, otros sus empresas están un poco en la quiebra, y ese espíritu de Leoncio Pradino, de no doblegarse ante la adversidad, va a tener que tomar decisiones muy importantes, y que en estos momentos es bueno escuchar la voz interior, tal como nos has explicado, Augusto, porque muchas veces las emociones nos llevan a tomar decisiones equivocadas y no nos conectamos con el Ser Supremo, con el Espíritu, y el Espíritu nos abre una visión más amplia de lo que debemos ejecutar a la hora de tomar una decisión acertada. Y eso nos lleva a muchos campos de nuestra vida. Es difícil, pero no imposible, pero en realidad para un líder, se requiere de mucha oración, de mucha meditación, de mucho recogimiento. ¿Y qué más esta grandiosa oportunidad de estar todos en nuestras casas para tomar ese tipo de actitud, ¿no? A mí me ha costado mucho levantarme muchas veces ante adversidades, y en realidad llegar a tocar ese punto en el que tú entras en una meditación, en un punto en que tienes que encontrar a ti mismo y saber manejar tus emociones para poder llegar a salir adelante. Te agradezco, Augusto, por esta charla, y a todos mis hermanos de Ciopradismo desearles de que puedan salir adelante, que sus familias sean recuperadas pronto, porque yo sé que hay personas que no ven a sus familiares, porque el tiempo no les permite, ¿no? Y también al presidente de la asociación por haber tomado la iniciativa de estas charlas. Gracias. Gracias a ti, Dani. Gracias, Dani. A ver, Pepe, ¿ya nos puedes hablar, si gustas? Parece que no. A ver, vamos a pasar a Jorge Roncaya. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, hermano. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ante todo, felicitar la gestión que han tenido. Primera vez que entro a este tipo de conferencias de la asociación. Estoy muy agradecido tanto por la gestión como por el tiempo que nos han dedicado. Yo soy de la 55, de la 55, y bueno, también de la Marina de Guerra, por eso que el tema de liderazgo siempre es algo que lo vemos y nos interesa mucho. Yo solo tengo una pregunta un tanto puntual. Nos han dado una definición de lo que es liderazgo, ¿no? Que es la capacidad de transformar una visión en realidad. Ahora, solo una pregunta. ¿En qué diferencia los buenos líderes, por así decirlo, como con los malos líderes, ¿no? Aquellos que persiguen objetivos negativos? ¿Podemos llamarle líder también? Muchas gracias. Muy bien, Jorge. Gracias por la pregunta. Sí, es muy interesante.
fíjense, el liderazgo en realidad debe ser siempre un liderazgo con fines positivos, loables, que busquen el progreso, el bienestar del bien común, ¿no? Cuando ya existen malos líderes, ahí tenemos los tiranos, los dictadores, los genocidas. Probablemente Al Capone fue el líder de una banda, ¿no? Pero en realidad no era un líder, era un jefe, ¿no? Podríamos decir el jefe de una banda, pero no un líder, porque el líder, para que realmente tenga ese atributo, sus actitudes, su conducta, su ejemplo, deben de ser siempre altruistas y orientados hacia el bien común, no a su servicio personal. Por eso hay una clasificación de liderazgo que se llama el liderazgo moral. Hoy en nuestra sociedad vemos casos muy cuestionados, muy deplorables, de autoridades que no tienen sensibilidad social, sino solamente lucran para su beneficio, y la pobre población necesitada de ciertos sectores no recibe las donaciones que fueron asignadas, por ejemplo. Entonces, el liderazgo en realidad siempre se orienta a una actitud de bienestar, de bien común, no a una actitud negativa, ¿no? Cuando se convierte en un manejo negativo, ya deja de ser un liderazgo, sino ya simplemente es el jefe de una banda, puede ser el capataz, el dictador, pero ya no es realmente un líder como tal. Recuerden que el líder enseña con el ejemplo, ¿no? Entonces, ojo al guía, y ese ejemplo siempre tiene que ser positivo, ¿no? Trascendental, que permita la mejora continua de la gente, de la organización. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge, por tu participación. ¿Alguien más? Pepito, ya puedes participar, ya tu micrófono ya puedes activarlo, o probablemente... A ver, ahora sí me escuchan. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, Pepito. Fuerte y claro. Buenas noches, Augusto, con todos, buenas noches. Muchas gracias por tan brillante presentación. Y yo quería más bien pedirte como una recomendación, un consejo, ¿no? ¿Cómo aplicar o cómo tratar de, digamos, de aportar este tema de inteligencia espiritual en un grupo de ateos, ¿no? Porque a veces, o sea, ¿no? Yo creo que podemos respetar, o sea, que uno sea católico, que uno sea evangelista o de cualquier otra creencia, pero en el caso de un grupo de ateos, ¿qué me recomendarías en todo caso para poder ser más efectivo, ¿no? en el mensaje de inteligencia espiritual? Muchas gracias. Muy bien, gracias, Pepito. Sí, es muy cierto, por eso cuando iniciamos un poco la meditación yo les decía, imagínense la luz, la estrella, el poder de Dios, y para los que no son creyentes, ¿no? Imagínense la fuerza del universo. Porque es así, ¿no? La inteligencia espiritual en realidad todos los seres humanos la tenemos, seamos creyentes o no. Solamente que el que no es creyente le falta ese impulso. Me hace recordar, Pepito, qué buen alcance. La semana pasada vi en Netflix, quizás lo pueden ustedes ubicar en Netflix, en YouTube, uno de los capítulos nuevos de ¿Existe Dios?, ¿no? Hecho por el actor Morgan Freeman. Y en la neuroteología, que es una especialidad que analiza el comportamiento del cuerpo humano, no creyente, o sea, de un ateo. Y ambos practicaron meditación. Pero el creyente, su meditación fue más profunda, tuvo una mayor conexión con Dios por su fe. El ateo hizo la meditación, mejoraron sus lóbulos cerebrales, pero no llegó al nivel del creyente, ¿no? O sea, avanzó, pero no. Pero le hizo bien, sintió la relajación, sintió ese bienestar, ¿no? Porque en realidad en la meditación, los que somos creyentes,
nos concentramos en nuestra fe, ¿no? En Dios y en nuestra fe. Y los que no lo son se concentrarán en la luz divina del universo, en el poder, ¿no? En la fuerza del universo, del sol, de la luna, en fin, pueden orientar su meditación, su enfoque, su concentración hacia ese punto, ¿no? Que no es religioso. Pero van a sentir también un bienestar, un alivio. Ahora, vamos a ver si esos ateos, en cuanto a su vida cotidiana, pueden a veces ser buenas personas, ¿no? Buenas personas que solamente les falta profundizar un poquito más, llegar a un nivel de mayor evolución espiritual. Porque finalmente decían, ¿no? El comunista, ante el momento que el avión se está cayendo, le pide a Dios que lo ayude a no morir, ¿no? Porque finalmente va a llegar un momento que a veces, faltando minutos para fallecer, en la sala de operaciones, imploran la ayuda de Dios, ¿no? En algún momento va a llegar, que esperemos llegue para que también su alma y su espíritu puedan estar bendecidos, ¿no? Pero en realidad compartir estos temas con personas no creyentes no tiene ningún impedimento, porque la inteligencia espiritual todos la tenemos, como repito, solo que en menor, intermedio o mayor grado, ¿no? Ahora, claro está que algunos medios específicos para desarrollar la inteligencia espiritual con mayor profundidad es la oración, es la meditación. Bueno, los que no son creyentes no harán oración, se quedan solo en la mitad, la meditación. Luego viene el estudio de los libros sagrados. Y como también me decía Daniel, ¿no? O sea, conocer la vida de los líderes espirituales, que los tenemos acá. Krishna, Abraham, Moisés, Zoroastro, Buda, Jesús y Baha'u'lláh, ¿no? Nosotros, los creyentes, conocemos a Dios a través de sus manifestaciones. Debemos ser conscientes que existe un solo Dios, ¿no? Que la unidad de las religiones ya se está dando, y por consiguiente la unidad de la humanidad llegará en el momento. Y eso me lleva, ¿no?, a justamente a través de los libros sagrados que obtengamos principios, enseñanzas, sabiduría, filosofía de vida, ¿no? Estos libros nos ayudan, revelados por estos santos profetas que han aparecido en distintas partes del mundo y que han revelado por inspiración divina enseñanzas que están recopiladas. Miren aquí una expresión de la unidad de las religiones. El Papa Francisco convocó a una reunión con los líderes religiosos para acabar con la esclavitud. Aquí en el Perú, muchos de ustedes quizás lo habrán visto, justamente hace como 3 jueves atrás más o menos, fue televisado por el Canal 7, una reunión de oración de los líderes de las distintas religiones en el Perú, en las escaleras de la Catedral de Lima, de oración por la salud del pueblo peruano ante esta pandemia, ¿no? Y luego el ministro de Salud agradeció a todos los líderes por haber promovido ellos espontáneamente esta reunión, ¿no? Vemos ahí a un musulmán, al cardenal católico, ahí vemos al rabino Guillermo Bronstein de la comunidad judía, la comunidad Bahá'í, la representante de Brahma Kumaris y así. Entonces, la sabiduría que viene de todas estas manifestaciones de Dios es lo que hace que el ser humano despierte el alma, ¿no? Como Jesús cuando hizo ver al ciego, ¿no?, que además de lo físico era lo espiritual. No olvidemos que varios de los apóstoles no creían en Jesús, todos eran judíos, ¿no? Todos los apóstoles eran judíos y con las enseñanzas de Jesús cambiaron, ¿no? Entonces, es un proceso, cada ser humano tiene un proceso de desarrollo que hay que verlo con calma y ya llegará su momento. Augusto, tenemos la participación también de Luis Matos. Adelante, Luis.
Hola Luis, buenas noches. ¿Aló? Luis, buenas noches. ¿Aló, Augusto, me escuchas? Sí, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Augusto? Muchas gracias, una espléndida charla. Bueno, soy de la 39 promoción. Mi pregunta directa es, nosotros, líderes, ¿no?, que lideramos equipos de trabajo, que estamos, digamos, en el campo, seguimos una línea espiritual para tomar una decisión, ¿no?, con valores, con ética, lo cual queremos y lo compartimos con nuestro equipo de trabajo. Pero ¿cómo podemos enfrentar a equipos agresivos, a equipos de repente que buscan llegar a la meta, pero poniendo o haciendo pues cosas fuera que no están dentro de la ética, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo apartar a nuestro equipo de esas malas prácticas, digamos, ¿no? Claro, justamente aquí viene el enfoque del liderazgo moral, ¿no? Es decir, para que un líder pueda tener un mayor éxito en el desempeño de sus funciones, debe proyectar una visión clara de hacia dónde queremos ir. Y este liderazgo se basa en principios éticos y morales, ¿no?, que busca la transformación personal y colectiva. Este enfoque de liderazgo moral, como lo han visto, fue creado, desarrollado, estudiado por la Universidad NUR de Santa Cruz, Bolivia. Y en un programa de liderazgo moral, ellos han logrado una capacitación a miles de líderes empresarios, ¿no?, bajo este enfoque. Entonces, acá hay que entender ciertos puntos. Primero, que toda persona ha nacido con una nobleza interior. Desde bebés, desde niños, todos hemos nacido con gemas. Pero a lo largo de la vida, probablemente algunos han sido, ¿no?, trastornados, opacados esas cualidades. Entonces debemos hacerle entender a nuestro equipo cuál es la misión de la empresa, que siempre se tiene que reforzar. La misión de la empresa, ¿cuál es? ¿Brindar qué? La empresa compra problemas y vende soluciones, ¿no es así? La empresa busca satisfacer las necesidades de sus clientes en las mejores condiciones de calidad. Hoy en día todos hablamos de calidad del producto, calidad del servicio, calidad de atención al cliente. ¿Pero qué es la calidad? La calidad es la ausencia de deficiencias. ¿Y cuál es la base de la calidad? La ética. No se puede lograr calidad sin ética. Entonces, es una labor, diríamos, educativa, que los gerentes líderes deben hacer en más o menor grado, dependiendo del equipo humano que tienen a su cargo, de iniciar una labor educativa de reflexión acerca de los valores de nuestra empresa. ¿Cuáles son nuestros valores? 5, 6. Ya analicémoslos y cómo los podemos poner en práctica dentro de la organización y fuera de la organización, o sea, hacia nuestro mercado. Cumplamos lo que dice estos valores. Cumplamos con la visión y misión de nuestra organización. Y cultivemos una actitud de servicio. O sea, señores, ¿cuáles son las metas para esta semana? Tenemos que vender tal cosa, ya, perfecto. Pero hay que lograr que el cliente quede satisfecho, contento. Hay que brindarle un buen servicio, un buen producto. No debe haber publicidad engañosa, ¿no? Tenemos que ser transparentes, ¿no? Y ante cualquier tentación de faltar a la ética, pues hay que esto limitarlo, porque no debe prosperar, ya que a veces se puede convertir en una costumbre negativa, ¿no? Entonces hay que trabajar el tema de valores. Para eso es interesante desarrollar una capacitación sobre los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, ¿no?, de Stephen Covey. Es un librito que yo siempre le digo a mis alumnos, este debe ser el manual, señores, que ustedes deben de compartir con sus nuevos colaboradores. Entonces, cada semana, yo te sugiero que cada semana trates un tema que tenga que ver con el desarrollo personal, con la calidad, con la eficiencia, con la mejora continua, pero en todos los niveles, no solo el producto, los procesos, no, de las personas que brindamos el servicio, ¿no? Entonces, un tema de trabajar los valores, las cualidades y cómo eso va a generar, fidelizar al cliente, nos va a preferir, la empresa va a mejorar su prestigio, va a tener una mejor imagen ante la sociedad, porque cumple lo que ofrece, y que su gente, su equipo humano, realmente son personas que están comprometidas con el servicio a sus compradores, a sus clientes, ¿no? Y también a la organización, ¿no?
Entonces, ¿qué tenemos que motivar? Una transformación personal, una metamorfosis personal en el ser humano. Ir un poquito corrigiendo, trabajando, puliendo esas características particulares de algunas personas que no son tan éticas, para enseñarles que en realidad debemos de ser personas íntegras, que actuamos con ética, con honradez, con compromiso, con, diríamos, un genuino deseo de mejorar cada día. Es un poco algunos alcances que te puedo dar. Muchas gracias. Gracias, te dejo. Gracias, Augusto. ¿Alguien más que quiera participar? No sé si levanta la mano. Buenas noches. ¿Qué tal, Félix? Buenas noches. Adelante. Félix, hermano, qué gusto. Luchito, buenas noches. Gracias y realmente muy interesante. Y también a Agustito, gran amigo. Buenas noches, Agustito. Gracias por la oportunidad y estar siempre preparando. Gracias, Félix. Tengo una pregunta, Agustito. Sí. Sí, siempre siguiéndote, Agustito, gran amigo. Sí. Mira, el liderazgo, tengo siempre en el camino, tiene que ver mucho con la condición, como tú dijiste, la moral, la formación de valores en casa y la educación. Así es, como mencioné, querido amigo Félix, hay 3 capacidades de liderazgo que debemos de desarrollar. La capacidad de gestión, o sea, desarrollar habilidades básicas de gestión para poder llevar al éxito los proyectos que el líder se proponga. Luego, inteligencia emocional e inteligencia espiritual. Allí en la inteligencia espiritual es donde entran las virtudes, la ética, la sensibilidad social, la ayuda al prójimo, el compromiso, todos esos atributos de nobleza del ser humano que todos lo tenemos y que debemos irradiar, forman parte de la inteligencia espiritual. La otra es la inteligencia emocional, de tratar, ¿no?, de manejar bien nuestras emociones en nosotros mismos y con los demás, pero también preocuparnos por fortalecer nuestras capacidades intelectuales, nuestra capacidad de gestión, nuestras capacidades técnicas. De tal manera que haya conocimiento, buen manejo emocional y buena proyección de nuestra dimensión espiritual al servicio de los demás, ¿no? Como tú lo haces muy bien en tu labor de servicio institucional, que son un ejemplo a seguir por la sociedad. Gusto. Gracias, Félix. Gracias, Agustito. Gracias también, Luchito. Gracias. Excelente. Gracias por su participación. ¿Thais, ha abierto el micro? Sí. Bienvenido, adelante, Thais. Gracias. En realidad, buenas noches con todos. Mi nombre es Augusto Canchari. Tocayito. Tocayo, ¿cómo estás? La 34 promoción, la misma promoción de nuestro querido Augusto Mancilla, nuestro notable líder de la promo. Caray, me da mucho gusto a mí poder compartir y poder participar en esta gran conferencia. En estos tiempos tan, ¿cómo se puede decir? Tan difíciles que nos ha tocado vivir, acuartelados, ¿no? Tomando un término que nosotros conocemos mucho, y sobre todo hay mucha gente que está en la suspensión preferente de labores, ¿no? Ese término tan mencionado en estos últimos tiempos. Pero más que ello, lo que quiero, Tocayo, queridos comunidad Lencio Pardina, es agradecer a los organizadores, ¿no? A Lucho Herrera, ¿no? El presidente de la asociación, ¿no? Al coordinador de esta conferencia, y a ti sobre todo, Tocayo promocional, en haber participado y haber hecho participar a todos nosotros. De verdad, en estos momentos tan difíciles, se puede decir una luz, una atalaya, un momento de reflexión tan importante y tan trascendental. Te agradezco, y agradezco también, por supuesto, a todos los que han estado presentes. Yo entré un poquito tarde, ¿no? Sin embargo, quiero agradecer y nuevamente
felicitarte, Tocayo, por las grandes enseñanzas y un poquito también entrar en la meditación, por supuesto que valoro bastante. Gracias, promoción, gracias Tocayo, y gracias comunidad Supradina, alto el pensamiento. Buena bandera, hermano. Gracias por tu participación, por tus palabras. ¿Alguien más que quiera participar? No sé. Bueno, yo, a manera de contribución, quería decir que obviamente, ante una pregunta que surgió, me parece, el señor José Takara, ¿no? Veo como el tema de conocimiento es el tema de aprendizaje, ¿no? Obviamente, de información y todo, ¿no? Y respecto a la sabiduría es la aplicación, ¿no? Porque quería contribuir con esto, ¿no? Un piloto de avión puede tener su lista, ¿no? Su checklist, todo lo que tiene que hacer, ¿no? Y eso sería un poco el conocimiento. Pero poder aplicarlo sería sabio para él, debido a que se podría evitar varios problemas dentro del vuelo, ¿no? Entonces, para mí el tema de conocimiento es obviamente lo que estamos haciendo, pero en la aplicación viene, la sabiduría viene en la aplicación, ¿no es cierto? De lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos entendiendo, de lo que estamos creciendo como personas, ¿no? Eso para mí, eso es lo que quería sumar a la charla. Muy bien, Juan, y justo al respecto tengo esta diapositiva, ¿no? Y con amigos que también han participado referente a sus preocupaciones en las empresas. Edward Deming fue el padre de la calidad total. El profesor Deming, recuerden, pues era un profesor de la Universidad de Columbia, y al término de la Segunda Guerra Mundial Japón quedó en ruinas. Entonces el profesor Deming estaba dictando sus clases y era uno de los pioneros en desarrollar estudios sobre control estadístico de la calidad. Entonces, la Sociedad de Ingenieros y Científicos Japoneses invitó a Deming al Japón para llevar ese conocimiento. Unido a la filosofía, a la mística japonesa, surge lo que llamamos el fenómeno de la calidad total. Pero la esencia, el eje de partida de Deming era que no es posible lograr la transformación organizacional sin la transformación personal, ¿no? Eso es vital, y muchos coaches, consultores corporativos, en fin, coincidimos en eso, ¿no? Porque una organización puede tener buena infraestructura, tecnología, recursos económicos, pero si la gente no mejora, no hay una evolución interior en ellos, no hay una transformación, entonces esos recursos no sirven de mucho. Por lo tanto, el ser humano, al tener dos naturalezas, una material y una espiritual, debe lograr el equilibrio en el desarrollo de esas dos naturalezas, ¿no? La naturaleza física la desarrollamos, la fortalecemos a través de la alimentación, el descanso, la productividad, ¿no? Muy bien, pero también la naturaleza espiritual requiere su desarrollo y darle el lugar que hoy en día, creo yo, necesitamos más, sobre todo en tiempos de adversidad, de incertidumbre, de crisis, ¿no? Entonces, ¿qué nos da fortaleza al ser humano? ¿El comer más, estar más gordito? No, la fortaleza nos la da la dimensión espiritual, la fortaleza espiritual para enfrentar las adversidades. ¿Cómo podemos tener fortaleza espiritual? A través de la práctica de la oración, de la meditación. Tranquilizamos nuestro ser. La meditación nos ayuda a tener también más tolerancia, más serenidad. Y la oración incrementa nuestra fe, nos hace conectar con Dios. Recuerden que la fe mueve montañas, que el poder de la oración es muy grande y que incluso ha salvado vidas. Entonces, nunca perdamos ese sentido de comunión espiritual con Dios, ¿no? Porque es lo único que nos queda. Ante un derrumbe, un terremoto, una crisis, ¿quién nos va a ayudar? Todos pedimos a Dios. Pero no hay que ser interesados, ¿no? Es decir, que solo cuando lo necesitamos nos acordamos de él, sino tiene que ser permanente. Hay que orar con nuestra familia, hay que orar nosotros todos los días, 1 o 2 veces, al amanecer y al anochecer. Hay que meditar en los momentos que ustedes consideren apropiados, ¿no? La meditación nos puede tomar 5 o 10 minutos, pero nos da tranquilidad. Es como tomarse un clonazepam,
¿no? Y justamente hay un libro famoso que se titula Yoga o Clonazepam, escrito por la nieta de un gran amigo benzopradino, Enrique Vega León, que siempre yo lo felicito por su hijo. Y por cierto, la recomiendo, sigan el Facebook Yoga o Clonazepam, ¿ya? Y ella es autora de varios libros, así como lo es nuestro hermano Quique de la 11 Promoción. Entonces, a través de la oración, ya no necesitamos de psicólogos, psiquiatras y de tomar algún tipo de pastilla, ¿no? La mejor es la oración y la sintonizando. Entonces, en esas apps, en esas webs que les he mandado, ahí pueden encontrar mucha sabiduría y muchas formas de meditación que son muy, muy fáciles, solo requiere concentración. Augusto, Recuerden, señores, puedes pasar el material porque yo tengo los sí, datos de las personas que se inscribieron al webinar y algunos dejaron el correo, o lo pueden escribir obviamente al WhatsApp donde se inscribieron. Yo les puedo pasar ese material, si ustedes gustan, para que lo puedan estudiar o puedan tener registrado la charla. ¿Les parece? Yo creo que si no hay ninguna intervención, damos por concluido el webinar. No sé, dejo abierto un ratito el micro a ver si es que alguien quiere decir algo. De lo contrario, estaríamos finalizando. Bueno, hermanos, entonces, agradeciendo obviamente a Augusto por su intervención. Estaremos avisando la próxima semana respecto al tema que vamos a utilizar y obviamente le estaremos comunicando a su WhatsApp a quienes se han inscrito, ¿no? Vamos a tener un tema interesante y, bueno, gracias por su participación, ¿no? Y obviamente cuídense, sigan las normas de confinamiento y bueno, los esperamos en el próximo webinar. Gracias a todos. Gracias, Quito. Gracias, amigos, muy amables por su atención. Les agradezco el entusiasmo, la participación de todos ustedes y les deseo el mayor bienestar para ustedes, para sus familias. Nos vemos pronto. Chao. Listo. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Cuídense. Sí. Un gusto tenerlos a todos. Bendiciones a todos. Cuídense. Gracias. Gracias, Agustito. Un abrazo, hermano. Saludos a todos. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias, doctor Augusto. Gracias. Saludos a Agustito por casa. Gracias, Feli. Cuídense. Saludos, Gustavito. Nos vemos, hermano. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Saludos, cuídense. Chao, Lucho Herrera. Nos vemos, promo. Chao, promo, cuídense. Chao. Gracias.